Buenas noticias. Vamos a seguir viendo en esta mañana. Bueno, hermanos, yo voy a abrir la Biblia, o mejor dicho, abramos nuestras Biblias en Apocalipsis, porque hoy vamos a continuar hablando ¿de cuál? La séptima trompeta. Hoy tenemos la última trompeta. Vamos a orar al Señor, hermanos, y siéntase un privilegiado de haber sido amado y de haber sido llamado para estar en la comunión con su Hijo, el ungido de Dios, el Cristo de Dios. Ungido significa Cristo. Así que cuando dice su ungido o su Cristo, está diciendo lo mismo. Siéntase privilegiado, bienaventurado de haber sido amado. Porque no fue que Dios vio cosas buenas en nosotros y entonces por eso se fijó en nosotros. No, es que nos amó y envió a su Hijo, y por eso estás aquí, hermano, hermana. Por eso va a estar en ese coro celestial del que vamos a estar viendo ahora. Así que vamos a orar. Nuestra hermana Paolita nos puso por ahí hace un rato algo muy bonito que decía: apaga el celular y enciende el corazón. Qué bonito, ¿no? Gracias, hermano José, qué pena. No me había dado cuenta que estaba ahí. Gracias. Me están acostumbrando al agua, hermanos. Bueno, vamos a orar, hermanos, para pedirle a Dios, darle gracias a Dios y pedirle su bendición. Padre Santo, venimos aquí en esta mañana agradecidos nuevamente porque tú nos amaste y nos llamaste, y ahora somos parte de esa comunión de tu iglesia inseparable, de esa familia inseparable. Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que grabes tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y te sirvamos. Así andemos, así vivamos, así hablemos y así pensemos. Te obedezcamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 11, versículo 15. Y vamos a leer este pasaje hasta el 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos. ¿Están escuchando, hermanos? El tiempo de dar el galardón a los profetas, a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. ¿Y a quiénes más? A los pequeños y a los grandes.
no se va a quedar ninguno por fuera. No importa qué tan pequeño sea, va a recibir el galardón. Pero ojo, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bien, hermanos, quiero comenzar, perdónenme un segundito, qué pena. El séptimo ángel toca la trompeta y ¿qué sucede? Lo leímos ahí, ¿no? ¿Qué sucedió? Hubo grandes voces en el cielo. Hubo grandes voces en el cielo que decían, ¿qué decían estas voces? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que esta séptima trompeta es el cumplimiento, es la consumación del plan de Dios. ¿Cuál es ese plan de Dios? ¿En qué consiste ese plan de Dios? Lo encontramos resumido en lo que dice el verso 15. Aquí, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, de su ungido. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese es el plan de Dios. Y eso es lo que se ha cumplido aquí con la séptima trompeta. Bien, así fue al principio. Cuando Dios terminó toda obra, incluido el hombre, leemos que Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. En Génesis 1:31 lo leemos, ¿verdad? Así era al principio. La tierra era un paraíso en todos los sentidos. Todo era perfecto. No había engaño, no había malos deseos. Había satisfacción total y plenitud de alegría, de satisfacción. No había disgustos, no había intrigas, no había dolores ni angustias de ninguna clase y mucho menos muerte. El hombre, es decir, el hombre y la mujer, vivía de la palabra de Dios y por la palabra de Dios sin estorbo alguno. No había mayor deleite para ellos que oír la voz de su Creador paseándose al aire del día sobre las hojas de los árboles. ¿Han disfrutado de eso en el campo? El aire rozando las hojas de los árboles. ¿Qué tal? Adán escuchaba la voz de Jehová paseándose al aire del día sobre las hojas de los árboles. Y ese era el deleite de ellos, escuchar la voz de su Creador. No había nada que impidiera esa comunión con Dios, con el Creador. La comunión de Dios entre el Creador y el hombre. Acuérdense, el hombre, ese ser especial que fue creado a imagen y semejanza suya. No había pecado, no había mancha alguna, no había rebelión de la criatura contra el Creador hasta ese fatídico día de la caída. A partir de ese día, a partir de esta caída, el hombre no solo perdió su comunión con su Creador, sino que se perdió él en persona, completamente quedando en la oscuridad. Quedó separado de Dios y ninguna criatura puede ser normal si está separada de la fuente, el Creador. Una mano, por ejemplo, un pie, un ojo o el corazón
cualquier miembro no sirven de nada si están separados del cuerpo. Es más, si están separados del cuerpo, mueren y comienzan a descomponerse. ¿Estamos de acuerdo? Separemos la mano del cuerpo a ver qué le pasa. ¿Qué le pasa a un ojo si lo separamos del cuerpo? Bueno, comienza a descomponerse. Bien, eso mismo exactamente le pasa al hombre. De ahí en adelante, al pecar, se manchó el hombre, dejó de ser santo como su creador. Y puesto que ese pecado consistió en una desobediencia a un mandato expreso del creador, este acto fue rebelión contra Dios y fue destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, y por tanto quedó separado de Dios, murió espiritualmente. Es más, leemos en el Génesis que Dios lo expulsó del paraíso. El paraíso era la presencia de Dios, la gloria de Dios, y el hombre quedó expulsado, destituido de la gloria de Dios. ¿Lo han leído? Romanos capítulo 3. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso sucedió después del paraíso. Así que el hombre quedó separado de Dios. De ahí en adelante, el hombre, perdido en la oscuridad, ha rechazado desafortunadamente la verdad y ha escogido la mentira. Ha hecho las cosas no según la misericordia de Dios, que no lo abandonó a su propio albedrío. Eso es, Dios no abandonó al hombre a su propio albedrío, pero el hombre ha hecho las cosas no según Dios, sino según lo que a él le parece. Muchas veces, según lo que le parece bien. Sí, hay que darle ese beneficio. Lo hizo de buena fe, pero lo hizo mal, porque le estaba dando la espalda a la revelación de Dios. Así, de esta manera, el hombre ha tratado de construir cultura, sociedad, economía, educación, política, reinos, imperios, pero sin las bases. Ha construido sobre la arena. ¿Y cuál es la consecuencia? Violencia, ruina y hasta la muerte, dolor. El hombre separado de Dios se creyó sabio y se convenció de que no necesitaba el único Dios verdadero. Por supuesto, un Dios a la imagen de cada quien, un Dios según la medida de cada quien es bienvenido. De hecho, la mayoría creen en algún Dios. Algunos le llaman Madre Tierra, otros le llaman el universo, otros le llaman una energía y otros hasta le llaman Chuchito. Todos estos, por supuesto, son ídolos, falsos dioses inventados de acuerdo a la imaginación, a los intereses y hasta a los caprichos de cada quien. El único Dios verdadero es como es y como Él se reveló, como se dio a conocer, no como alguien se lo quiera imaginar. ¿Comprenden eso, hermanos? Dios es Dios. Yo soy el que soy, yo soy el que siempre he sido. No tenemos la licencia para imaginarnos a Dios como se nos venga en gana. No. Dios es como es y como Él se ha revelado. Al darle la espalda a Dios, a su Creador, el hombre le ha dado la espalda a la verdad. Es decir, le ha dado la espalda a la vida, de manera que ha inventado sus propios dioses y se volvió enemigo de Dios, se volvió enemigo del prójimo y hasta de sí mismo. El hombre está dividido contra sí mismo y no se da cuenta. Eso es lo peor. Lo peor es que está dividido contra sí mismo y no se da cuenta. Es así siempre, por la sencilla razón de que solo Dios puede ser autónomo. Ninguna criatura puede ser autónoma.
Cualquier cosa o cualquier criatura que se separe de la fuente de su existencia se trastorna, pierde el control o se muere. ¿Comprendemos esto, hermanos? La mano, dijimos, por ejemplo, si se rompe y se separa del cuerpo, ya no sirve para nada. O si el auto en una carretera, si al auto se le llega a romper la conexión del timón con las ruedas, ¿qué le pasa? Se va a ir al abismo. O si se le rompe la conexión con los frenos, ¿qué le pasa al auto? Pues se va al abismo. Y así exactamente le pasa al hombre separado de Dios. El hombre no puede estar separado de Dios. ¿Por qué? Porque se va a corromper. Y eso es lo que le pasó al hombre. Al haberse vuelto enemigo de toda verdad, el hombre no solo le pasa todo lo que ya hemos dicho, como si esto fuera poco, también se levanta contra Cristo mismo y contra sus seguidores, que son sus amados, su iglesia, es decir, los 7 candeleros de los que habla el primer capítulo de Apocalipsis. Esto es lo que le estaba sucediendo a los cristianos a finales del primer siglo. Estaban siendo cruelmente perseguidos por los gobernantes de turno, los poderes religiosos, por los dueños de negocios prósperos que se vieron mermados por culpa del evangelio de Pablo. ¿Lo recuerdan, no? Por fin, en fin, por todos los hijos de las tinieblas, enemigos de la luz. Porque escuchen bien, siempre que la luz de la verdad sea levantada para que alumbre, las tinieblas reaccionarán en contra. Siempre será así. En el mundo tendréis aflicción. Hermanos, oremos por esta niña que sufrió este accidente. Es cierto que no es cercana a nuestra familia, pero oremos por ella. Podría ser un cercano de nosotros, o podríamos ser nosotros. Hermanos, así nos amó el Señor. Amemos como Él nos amó. Hagamos un breve repaso del Apocalipsis para que entendamos mejor esto de la séptima trompeta. Bien, para comprender entonces mejor esto de la séptima trompeta, les voy a pedir que me acompañen hasta el capítulo 1 y vamos a ver lo que sucede en estos capítulos, desde el 1 hasta el capítulo 11, donde estamos. Vamos a irnos un momento al capítulo 1 y vamos a encontrar la sucesión de hechos que hay aquí. Vamos a verlo muy brevemente. Recordemos el contexto histórico. Los cristianos están siendo cruelmente perseguidos, están siendo despojados de sus bienes, están siendo llevados a la hoguera, están siendo quemados vivos como antorchas para alumbrar los jardines del emperador, o están siendo echados a los leones. Los cristianos están siendo cruel y terriblemente perseguidos. Ese es el momento del Apocalipsis o de la revelación. Eso significa Apocalipsis, revelación. Muchos incluso se han retractado públicamente para salvar sus vidas. Y muchos quizás están dudando de si es que se han equivocado de camino, si es que Cristo no es el Salvador. Cristo ya había resucitado hacía quizás unos 60 años,
y muchos están dudando. En este escenario, Juan, el apóstol de Cristo, posiblemente el último sobreviviente de los apóstoles, recibe esta revelación, es decir, este apocalipsis. Lo que ocurre en el capítulo 1, entonces, es que, en primer lugar, Cristo le muestra a Juan que Él está más vivo que nunca, y que está reinando, y que es glorioso, y que tiene todo el poder. Sale una espada aguda de su boca. Eso es. Y le muestra 7 candeleros de oro, y que Él está en medio de los 7 candeleros de oro. Y esos 7 candeleros de oro, nos dice aquí en Apocalipsis capítulo 1, dice que es la iglesia. Son las 7 iglesias de los capítulos 2 y 3. Esas son las 7 iglesias, esos 7 candeleros de oro están alumbrando, porque Cristo está en medio de esos candeleros. ¿Comprenden bien? Cristo está en medio de la iglesia, y entonces la iglesia alumbra. ¿Y qué sucede enseguida? Enseguida va a venir algo terrible. Siempre que la luz alumbre, escuchen, las tinieblas se levantarán en contra. Y esto es lo que va a suceder aquí. Pero antes de que esas tinieblas se levanten, el Señor le lleva a Juan a ver a Dios mismo en su trono. Dice en el capítulo 4, dice que después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, o sea, la primera voz que le habló en el capítulo 1, dice que le dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y bueno, ahí dice que vio un trono y a uno sentado en el trono, y vio 24 ancianos alrededor. Versículo 4, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. En el versículo 6 del capítulo 1 leemos: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Estos 24 ancianos representan a la iglesia de los redimidos. Y tienen coronas porque nos hizo reyes y sacerdotes. Usted es un rey, hermano. Usted es una reina. ¿Usted se lo cree? Amén. Él lo hizo rey. ¿Es eso poca cosa, hermanos? ¿Acaso eso es poca cosa? Bien, entonces Dios le muestra a Juan aquí en el capítulo 4 que Dios está en el trono, que Dios manda. No teman, Dios está en el trono. Y en el capítulo 5 hay un rollo, que ese rollo, Aldemar Osorio está convencido de eso, es el rollo que nadie podía abrir, que no era nadie digno de abrirlo. Está convencido de que ese es los decretos de Dios, es el plan de Dios, es la palabra de Dios, es el programa de Dios. El programa infalible, infracasable de Dios. Y aquí está en el capítulo 5. Y bueno, nos dice que Juan lloraba porque nadie era digno de abrir ese libro. Pero al fin se encontró al Cordero que fue inmolado, y él, por sus méritos, fue digno de abrir el libro. Escuchen, hermanos, ¿por qué lloraba Juan? Porque no había nadie digno de abrir el libro. ¿Pero por qué? Porque si nadie podía abrir el libro, entonces yo estoy condenado. Él estaba condenado. Tú estarías condenado. Pero el rollo, el libro fue abierto por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Por eso cantamos aquí, ¿verdad? Pero luego vienen los versículos. Luego vienen los capítulos 6 al 8. ¿Y de qué nos hablan ahí? De sellos. Y estos sellos son abiertos. ¿Y qué viene? Viene persecución.
Viene persecución. Bueno, eso es parte de los decretos de Dios. Eso es parte del plan de Dios. Sí, está incluido. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces viene persecución. Eso es lo que hay aquí. Siempre que la luz alumbra, escuchen, hay alguien que se incomodará. ¿Quién se incomoda? Satanás y todos sus seguidores. Satanás y todos los hijos de Satanás se incomodarán. Y eso es lo que tenemos acá en el libro de Apocalipsis. Y eso era lo que estaba padeciendo el pueblo de Dios, los cristianos en ese primer siglo. Estaban siendo cruelmente perseguidos, pero Dios les dice: no teman, no se preocupen. Paciencia, paciencia, un poquito de paciencia. Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, luego tenemos, después de los sellos, en el séptimo sello se abre la primera trompeta. No, se abren las trompetas en el séptimo sello. Y así fue que llegamos a las trompetas. Y bueno, las trompetas, ¿qué son? A ver, repasemos. Primero, Cristo alumbra en medio de los 7 candeleros. Segundo, el mundo reacciona contra la luz. Tercero, Dios llama al arrepentimiento a los rebeldes. Dios hace sonar sus trompetas, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que te pide a ti, hermano y hermana, ten paciencia. Es por eso que te pide, no importa si se burlan de ti, no importa si pierdes los bienes, no importa si te atan a una estaca y eres quemado vivo, no importa, hazlo para que seas salvo. 7 trompetas. Dios llamando al arrepentimiento. Pero, ¿saben qué? Dios nunca fracasa. Nunca. Pero, vean lo que pasa. Capítulo 9, versículo 20. Esto es repaso. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, es decir, con esos juicios de llamado de arrepentimiento, ni aún así se arrepintieron. No se arrepentirán. No vendrán a los pies de Cristo. ¿Usted vino a los pies de Cristo? Entonces dele gloria a Él, porque fue porque Él te trajo, no fue porque tú fuiste más inteligente. No, Él te trajo y por eso estás aquí. Pero estás oyendo aquí y tal vez no has venido a los pies de Cristo. Entonces te digo, ven a los pies de Cristo. Ven, arrepiéntete. Ven a los pies de Cristo, porque solo en Él hay salvación. ¿Para qué es la paciencia de Dios? ¿Para qué las trompetas? Para que se vuelvan al arrepentimiento. Dejen ese camino de locura. Dejen ese desenfreno. Dejen de ir al abismo directo y vuélvanse a Dios, el cual será amplio en perdonar. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Miren al que fue levantado en la cruz y tengan vida. Hermano, tire a la caneca de la basura las creencias. Tire lo que le han enseñado y venga a Cristo. Es lo único. Al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, ¿qué pasó? No se arrepintieron. ¿Y esto dónde estábamos? Estábamos aquí en el 9:20. ¿Y esa qué trompeta era? Era como la quinta, ¿no? Era como la quinta trompeta, creo. No, la sexta, creo. La sexta trompeta.
y no se arrepintieron. Tristemente. Pero ese día Dios juzgará, porque Él les dirá: vea, yo les mandé, yo estuve dispuesto a sacrificar a mis hijos amados, yo estuve dispuesto a sacrificar a mi hijo amado para que tú fueras salvo. Y estuve dispuesto a que mis hijos, mis amados, fueran desterrados, desposeídos, fueran quemados, fueran torturados, fueran echados a los leones. Estuve dispuesto a todo eso. Y tú no creíste. Tú no viniste a mí. Entonces, ¿qué piensas? ¿Tiene Dios derecho a juzgar, a condenar? Claro que sí. Dios es justo. Y así es que hemos llegado a la séptima trompeta. Bueno, hermanos, este era un repaso algo largo, ¿no? Así es que hemos llegado a la séptima trompeta. Y el séptimo ángel entonces toca la trompeta y se oyen grandes voces en el cielo. Ángeles, los ejércitos celestiales dicen: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En los capítulos 10, quería mencionar algo, no quiero pasarlo por alto. 10 y 11 vimos que mientras tanto el evangelio siguió predicándose y este mundo impío con sus sistemas dominantes asesinaron a los dos testigos. Pero luego estos dos testigos se levantaron de la muerte y fueron llevados al cielo y el mundo lo vio. Eso lo vimos en una disertación pasada. Y así llegamos entonces a la séptima trompeta. Así que el mensaje de la séptima trompeta es que el tiempo se acabó. La paciencia de Dios para con los rebeldes ha llegado a su fin. Ya lo habíamos leído en la sexta trompeta, en 10:6. Leamos un momentico, en 10:6. Dice 10:5, 5 y 6, 5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, es decir, lo que estamos leyendo, en la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué estamos leyendo acá en 11:15? Que el plan de Dios se completó. El propósito de Dios se llevó a cabo y ahora Dios reina. Dios reina. El mundo funciona como debe funcionar entonces. No, ya el hombre no puede levantarse contra Dios y hacer lo que se le venga en gana. No, ahora las reglas las pone Dios y el mundo se somete a las reglas de Dios. Y usted es un rey también reinando. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos el cumplimiento. El tiempo ha llegado a su fin. Ya no hay más lugar para el arrepentimiento tampoco. El juicio definitivo ha llegado también. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Así que aquí tenemos el cumplimiento pleno, total y definitivo del reino de Dios. Dios reina. Por fin se ha cumplido todo lo que Dios había revelado a Daniel. Vayamos por favor a Daniel un momento, a Daniel capítulo 2, versículos 31 al 35. Daniel capítulo 2, versículos 31 al 35, y leemos así: Tú, oh rey, veías, Daniel interpretándole el sueño a Nabucodonosor, y he aquí una gran imagen.
esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí, en la séptima trompeta, se está cumpliendo esta profecía en plenitud. Y ahora leamos el versículo 44, cuando Daniel está interpretándole el sueño a Nabucodonosor. Aquí se lo estaba diciendo porque a Nabucodonosor se le olvidó el sueño. Entonces Dios le reveló el sueño a Daniel. Y en el versículo 44, Daniel está interpretándole el sueño. Leemos: y en los días de estos reyes, es decir, en los días del imperio babilónico, del imperio medo-persa, del imperio griego y del imperio romano, en los días de esos reinos, de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Aquí, hermanos, en la séptima trompeta estamos viendo el cumplimiento de esta profecía. Bien, hermanos, lo mismo se enfatiza en el capítulo 7, hablando de 4 bestias. No tenemos el tiempo de detenernos ahí, pero solo lo menciono para que lo tengan en cuenta. Es el mismo tema, enfatizando el mismo tema. Ahora volvamos al Apocalipsis, hermano. Lo que estamos leyendo aquí en 11, versículo 15, es el cumplimiento definitivo de estos pasajes que hemos leído. Entonces se cumplirá plena y totalmente también todo lo que dice el Salmo capítulo 2. Por favor, solo veamos los versículos 4 y 5. Pero todo el capítulo 2 se está cumpliendo aquí. Capítulo 2, versículos 4 y 5, solo vamos a leer. Dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Entonces sí, se acabó la paciencia. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Aquí, en Apocalipsis 15:11, en la séptima trompeta, se está cumpliendo esto. Entonces la tierra va a ser otra vez lo que fue al principio, un verdadero paraíso, y el mundo funcionará como debe funcionar, porque todo se hace a la manera de Dios. Ahora reina solo Cristo y sus redimidos. ¿Recuerdan? Ahí en Apocalipsis 1:6, Cristo y sus redimidos. ¿Cómo leemos en 1:6? Leemos: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al hombre y su forma de pensar se le permitió miles de años.
todos de solo fracaso tras fracaso. Y aunque Dios le habló de una y otra forma, una y mil veces, y les advirtió que no era como ellos decían, sino como Dios decía, y aunque siempre fracasaron, con todo no se volvieron a Dios, no se arrepintieron, siguieron en su camino de locura. Eso lo leímos hace un momento también. Y aunque Dios llegó al punto nunca jamás visto, el de entregar a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna, ellos terminaron persiguiéndolo a Él y a sus amados, a sus redimidos. Mientras tanto, Dios les dijo a sus redimidos: tengan paciencia, que yo les voy a recompensar. Quizás alguno despierte y venga a mí arrepentido y no tenga que sufrir la ira que vendrá, pero no vienen a mí. Eso dijo el Señor. Y no queréis venir a mí. Ahora Dios dijo: se acabó el tiempo. Ha llegado el momento del juicio definitivo. Así que leemos en el versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos. ¿Recuerdan que leímos en el capítulo 4 que tenían coronas? Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. La iglesia, los redimidos, 24 ancianos. A ver, por favor, hermanos, pensemos en las 12 puertas de la Jerusalén celestial, representadas en el Antiguo Testamento por los 12 hijos elegidos, o hijos del elegido de Dios, Jacob o Israel. ¿Recuerdan de las 12 puertas? Aquí en Apocalipsis también. Bien. Entonces, ahí van 12. Y recuerden también de los 12 fundamentos, que son ¿qué? Los apóstoles del Cordero. Así que ahí tenemos 24, los 24 ancianos. Representan la iglesia, los redimidos. Usted, hermano, usted, hermana, que ha confiado en Cristo. ¿No le dan ganas de decir gloria a Dios? Cada uno de estos ancianos está sentado en un trono, están vestidos de blanco y tienen coronas de oro en sus cabezas. Es decir, que son reyes y están reinando con Cristo. Gloria al Señor. Pero enfaticemos este segundo aspecto. Entonces, el primer aspecto que quería enfatizar es el cumplimiento total y definitivo de que Dios reina. Pero el segundo aspecto de que Dios reina, y es el cumplimiento total y definitivo de que Dios reina, es que viene el juicio. Todos. Bueno, esto ya lo tenemos. Todos los redimidos adoran a Dios diciendo, versículos 17 y 18, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. En otras palabras, el Alfa y la Omega. Porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Sí, se acabó el tiempo, ya vino la ira, y el tiempo de juzgar a los muertos llegó. Y otra cosa, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos,
y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y también de destruir a los que destruyen la tierra. Bien, el tiempo de juzgar ha llegado y también el tiempo de recompensar a los suyos. Observen, los profetas, los santos, los que temen su nombre, los pequeños y los grandes. Nadie se queda por fuera. Todo aquel que haya confiado en Él, en su ungido, en su Cristo, no importa si es el más pequeño de todos, Él será recompensado. Pero también ha llegado la hora de destruir a los destructores. ¿Quiénes son estos? Pues todo aquel que no esté en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Lo comprendemos mejor ahora? Bien, y finalmente tenemos el versículo 19 que nos dice, y aquí se me adelantó el hermano Ricardo con la reflexión de la Santa Cena. Es lo mismo lo que yo voy a decir. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Recuerdan que el hermano nos dijo que había un velo? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a pensar en un velo, en algo transparente. Esto no era un transparente, esto era un velo como de 3 centímetros de grueso. Era algo tejido y pesaba terrible. Eso era una cosa gruesísima. Por eso fue un milagro incontrovertible el hecho de que cuando Jesús murió en la cruz, ese velo milagrosamente se rasgó de arriba abajo. Y eso tenía un significado. Y era el significado de que ahora todos tenemos acceso al trono de Dios. Amén. Bien, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Sí, nadie la podía ver. Nadie podía mirar el arca de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar una sola vez cada año. Y eso después de haberse purificado y de haber ofrecido sacrificios por él mismo y por el pueblo, confiando en que Dios aceptaba las ofrendas por el pecado, pues si no, acuérdense lo que nos mencionó el hermano Ricardo, entraba amarrado de un pie porque nadie podía entrar allá, para si le pasaba algo, y podía pasarle, podía morir si Dios no se agradaba. Entonces moría. Ellos sabían eso. Yo creo que era terrible. Era terrible cuando se acercaba el momento. Era como saber, bueno, ¿voy a seguir viviendo o voy a morir? ¿A usted le gustaría ser sumo sacerdote? Creo que no. Pero hermanos, ahora todos tenemos entrada al lugar santísimo. En una ocasión, Dios le quitó la vida a 2 de los hijos de Aarón por haber ofrecido un incienso extraño. Y en otra ocasión murieron como 70,000 personas por querer satisfacer su curiosidad y se atrevieron a mirar el arca del pacto de la gracia de Dios. Así que el sumo sacerdote entraba con mucho temor, sabiendo que podía morir. Pero ahora el arca de su pacto, el pacto de gracia, se podía ver. Juan termina el mensaje de la séptima trompeta diciendo que hubo relámpagos, voces y truenos. Esto es el terror de la presencia de Dios para los que no le conocieron. Para los que están en Cristo es una bendición, pero para los que no le conocen es el terror. La misma presencia de Dios.
Hermanos, entonces, a manera de conclusión, la séptima trompeta es el cumplimiento final de todos los propósitos de Dios. Es el reino total y definitivo de Dios y de su Cristo, su ungido. Ya no hay lugar para que el hombre siga haciendo lo que le parece. Ha llegado el tiempo en que todos los suyos reciben la recompensa. Y por el otro lado, también ha llegado el tiempo en que se haga justicia. El malo pagará por su maldad y sobre todo Dios le demandará el haber rechazado a su Hijo. Se perdieron solo por su propia rebeldía, por su propia elección, rechazando a Cristo, a su palabra y a sus siervos. Ahora ha llegado el momento de la justicia. Su sangre será sobre sus propias cabezas. No tendrán cómo responder ante la justicia infinitamente santa. La única alternativa era Cristo, pero ellos lo rechazaron. Por tanto, hay una especie de coro angelical, al cual se une al coro de adoración los 24 ancianos, es decir, los redimidos. ¿Han escuchado ustedes alguna vez el Mesías de Händel traducido al español? Por favor, escúchenlo. Y entonces tendrán una imagen de esta canción, de este canto. Aleluya, aleluya. Y no se cansan de decir aleluya. Él reina. Aleluya, porque el Señor Dios omnipotente reina. Aleluya, aleluya, aleluya. El reino de este mundo se convierte en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Rey de reyes para siempre y siempre. Aleluya, aleluya. El Señor de señores para siempre. Aleluya. Escuchen ese Mesías. Tiene 3 partes. Y la primera parte habla de las profecías de Isaías. Maravilloso. Y la segunda parte habla de el ministerio de Cristo. Y luego la última parte de su exaltación. Es un mensaje verdadero, hermanos. Hermano, ¿usted es un redimido? Si todavía no es redimido, venga a Cristo. Venga a los pies de Cristo. Dios le bendiga.